y lo he llamado el altar del sacrificio. Lo que ustedes ven allí en esa diapositiva es el altar del sacrificio que estaba en el tabernáculo de Moisés. Pero antes de que podamos hablar del altar del sacrificio, es muy necesario que podamos comprender la esencia del sacrificio. Por eso quiero contarles una pequeña fábula. Había una gallina y un cerdito. Estaban así conversando como conversan los animales en la granja. Y de repente su conversación se ve interrumpida por el llanto de un niño. Escuchan al niño llorar y el niño lloraba y era de hambre. Así que el cerdito preocupado dijo, ¿qué hacemos? Vamos a conseguirle algo de comer a este niño. Y la gallina le propuso, bueno, yo pongo los huevos y tú pones el tocino. El que lo entendió, lo entendió. Así que el niño se comió su buen desayuno de huevos con tocino. Y quiero mostrarles esto porque muchas veces hay personas que lo que hacen es que aportan. Si ustedes se dan cuenta, ¿y quién lo dio todo? El pobre cerdito. Pero la gallina solo puso sus huevos. La gallina podía seguir viva. Y así hay muchas personas que solo tienen un aporte a la situación, a la causa. Están en la iglesia y hacen sus aportes, pero no entregan de todo de sí. Están en el reino de los cielos y se dedican a hacer pequeños aportes que no exigen una demanda. Eso es un aporte, pero lo del cerdito es un sacrificio. Ahora usted puede ser más curioso e ir a Wikipedia o algún diccionario e investigar qué significa sacrificio y va a encontrar dos definiciones principales. La primera es que sacrificio es lo que se ofrece en un altar como una forma de agradecimiento o de petición o de súplica a una divinidad o deidad. Esa es la primera definición de sacrificio. Pero la segunda tiene que ver con pena, dolor o sufrimiento que se ofrece voluntariamente con el fin de conseguir un favor para sí mismo o para otro. Eso es la segunda definición de sacrificio. Una persona que por sí sola, por su propia decisión, experimenta o tiene que hacer un esfuerzo o superar una pena o un dolor con tal de favorecer o conseguir un favor o favorecer a otra persona. ¿Está claro el concepto de sacrificio? Cada vez que usted le hablen de sacrificio, piense en el cerdito. Cada vez que hablen de donación, de aporte, piense en la gallinita. Ahora, quiero explicarles también, me va a tomar unos minutos, para hablarles cómo estaba distribuido el campamento del pueblo de Israel. Así que si me ayudas allá para mostrarles el cuadro completo, tendrán allí lo que es la disposición de las tribus de Israel. Las tribus de Israel, ustedes ven en la parte superior está Aser, Dan, Neftalí, luego sigue Isaacar, Judá, Zabulón, Simeón, Rubén, Gad, Manasés, Efraín y Benjamín. Quiero hacer una anotación aquí y es que las 12 tribus de Israel salen de Israel, es decir, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero entre esos hijos, de esos 12 hijos, no todos tienen asentamiento allí. Usted nota que ahí no está la tribu de Leví en un asentamiento, ni está la tribu de José. ¿Qué sucede? Que la tribu de Leví fue escogida como una tribu consagrada al servicio de Dios. Y esa tribu es la que está por clanes alrededor del tabernáculo. Tenemos ahí a Merari, Moisés, Coat y Gersón. Están allí, es la tribu de Leví. Y alrededor están las 12 tribus, pero como Leví no está dentro de los asentamientos, tampoco está José. Los dos hijos de José, Efraín y Manasés, comienzan a ocupar un lugar en el campamento. Cada vez desde que el pueblo salió de Egipto, a donde llegaban, levantaban el campamento y las tribus se disponían de la misma forma para honrar al Señor. Y es una forma de mostrarnos cómo la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Es decir, todo el pueblo se apostaba o se colocaba alrededor de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué había en el tabernáculo? Quiero mostrarte muy bien. En la parte derecha quiero mostrarte que el tabernáculo tenía una entrada a lo que era el atrio. Si la puedes agrandar, por favor. Al atrio. Y lo primero con lo que se encuentra una persona cuando entraba al tabernáculo era el altar de bronce. El altar del sacrificio o el altar del holocausto. El altar de bronce.
Y en este altar, la persona llegaba y ofrecía un sacrificio. Por ejemplo, si era un sacrificio por el pecado, llegaba allí, ponía al animal y le abría, lo degollaba y le quitaba la piel. Y todo el animal era consumido por el fuego que siempre debía estar encendido en el altar de bronce. Siempre debía haber fuego allí. Constantemente iba a estar más adelante, voy a explicar un poquito más acerca de eso. Pero lo que quiero explicarte es que lo primero que se hacía al entrar al tabernáculo era ofrecer un sacrificio para quitar la culpa. Cuando la persona derramaba la sangre, lo que hacía era que estaba expiando su pecado, es decir, colocando la culpa sobre el animal, su culpa sobre el animal, y eso hacía que tuviera propiciación por sus pecados. Es decir, usted ha escuchado el término chivo expiatorio. El chivo expiatorio es al que le echan la culpa. Entonces traían al animal y ese era el animal de la expiación. Le echaban la culpa al animal, derramaban la sangre y la sangre, donde había pecado, debía haber derramamiento de sangre, la sangre cubría la falta. Sacrificio. Luego del sacrificio, ustedes ven allí ese círculo, estaba la fuente, que una fuente de plata con agua semejaba un espejo. Y esto es tipología de la palabra de Dios, donde después de hacer el sacrificio, el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba la cara, los pies, y podía entrar luego al lugar santo. Era necesario lavarse allí. Ahora, está primero el sacrificio y luego está la fuente. La fuente tipifica la palabra de Dios. Usted encuentra en la Biblia que Jesús dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y también encuentra que la Biblia dice, cuando Jesús está hablando con Pedro, Pedro le dice: Señor, no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice: Pedro, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y él le dice: Señor, no solo los pies, sino que lávame también la cabeza. Y él le dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Así que cuando alguien expone la palabra, lo que está haciendo es limpiar tu corazón, limpiar tu alma, limpiar tu ser de todo aquello que estorba. Pero esa palabra viene después del sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Hebreos dice que ofrezcamos al Señor sacrificios de alabanza con nuestros labios. Por eso yo te invito a que cuando vengas a la iglesia, vengas temprano y no te pierdas la alabanza, porque la alabanza es tu forma de ofrendar al Señor. No es para que tú te goces. Sí, nos gozamos en la alabanza, pero la alabanza es para exaltarlo a Él. No se trata de nosotros, sino de reconocer su grandeza, de reconocer su poder, de exaltarle por todo lo que ha hecho. Así que cada vez que usted entre por allí, va a estar pendiente: Señor, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad. O como hacían ellos, no solamente ofrecían un sacrificio de gratitud, sino también que ofrecían un sacrificio por perdón, por quitar la culpa. Y eso es lo que pasa. Tú llegas a la iglesia, de pronto estás como ovejita machucada así, toda debilucha. Ay, no soy nadie, no sirvo para nada. La vida es muy dura. Y comienzas a cantar esta canción que se hizo muy popular. Dice: yo solo sé, no la voy a cantar porque no los quiero torturar. Pero dice: yo solo sé que yo soy tu hijo. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Y entonces con tu boca, a pesar de que no quieres, a pesar de que lo que está en tu mente es otra cosa, tú ofreces un sacrificio porque te cuesta declarar algo que quizás no estás sintiendo en el momento. Tú puedes decirle: Señor, no me siento bien, pero yo te voy a alabar porque yo solo sé que tú eres mi padre y que yo soy tu hijo. Y esa declaración y esa proclamación de la grandeza de Dios comienza a cambiar la cuestión de tu corazón, la forma en cómo te sientes, y cambia tu estado, cambia tu actitud, para que entonces puedas recibir la palabra. Pero entonces muchas veces la gente no se concentra en la alabanza, no se conecta con Dios o llega tarde, y cuando recibe la palabra, pues es una palabra dura y no la recibe en el espíritu porque todavía está con el peso de la culpa de lo que hizo en la semana. Mientras que en la alabanza pudo haber hecho las paces con Dios ofreciendo su sacrificio. ¿Me está siguiendo? Mi amado, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pastor predica una palabra como la que predicó el domingo pasado, ¿usted se dio cuenta? Pastor dando látigo. Una cosa terrible. Alguien dijo: ay, ahora que hay aire me puedo echar un sueñito mejor. Pero el pastor no los dejó dormir. Si el pastor dijo cosas como que si tú eres un niño espiritual, al igual que el niño natural no puede tener hijos, al igual que la niña no puede concebir o el niño no puede engendrar, si tú eres un niño espiritual no puedes dar frutos espirituales. Cosa tenaz.
Entonces a veces recibimos una palabra fuerte y en vez de lavarnos, en vez de sacudirnos para que crezcamos en el Señor, nos aflige. Pero porque no pasé por el altar del sacrificio. Nos aflige, nos carga, nos golpea, cuando lo que Dios quiere es limpiarte. La Biblia dice que todo árbol que da buen fruto, Él lo limpia para que dé más fruto. Y a veces limpiarse cuesta. Tienes que disfrutar la alabanza, elevar tu alabanza delante de Dios cuando llegues. Llega temprano, alábalo con todo tu corazón y tendrás un corazón preparado para recibir la palabra. Amén. Ahora, luego del lavacro o de la fuente, está otra cortina donde separa el patio del lugar santo. Y en el lugar santo encontramos, usted ve allí una mesa con 2 círculos, es la mesa de la proposición, donde están 12 pedazos de pan representando a las tribus de Israel. Échalo más y bájalo un poquito, eso ahí. Y tenemos del otro lado el candelabro y el altar del incienso. El altar del incienso es como el altar de bronce, pero no se sacrifica ningún animal, sino que se quema incienso como olor fragante y representa las oraciones. Los panes representan la provisión de Dios y es tipología de la entrega que Cristo iba a hacer en la cruz. Y el candelabro representa la luz de Cristo. Luego sigue el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y esta arca del pacto, que tiene unas medidas muy específicas, usted puede estudiarlo en la Biblia, tenía 2 querubines en la tapa y dentro tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón y tenía el maná. Y tipifica o representa la presencia de Dios. Está en lo más íntimo del edificio. Primero está el patio, donde se ofrece sacrificio. Luego está el lavacro, donde se lava. Pero luego está la proposición, donde puedes ser sustentado, donde recibe luz y donde haces tu oración. Pero luego está la parte de intimidad más profunda. Solo podía llegar el sacerdote allí una vez al año. Ahora, mi amado, te cuento esto porque quiero que entiendas que esto es tipología de Cristo y que quizás nos demoraríamos mucho explicando cada detalle, pero aquí hay mucha simbología de quién es Jesús. Pero por lo menos en esta mañana quiero que tengas claro que lo más importante que se hacía antes de llegar al lugar santísimo era ofrecer sacrificio en el altar de bronce. Te voy a mostrar unas imágenes de qué era lo que contenía el tabernáculo. Lo que ves en la parte superior, avanza. Lo que ves en la parte superior es los panes, luego está el arca, luego está el candelabro. Si usted ve, tiene una parte en el medio que representa a Cristo y 3 ramificaciones a la derecha y 3 hacia la izquierda que representan la humanidad. Está el altar del incienso, ese que ve en el medio es el altar del sacrificio o el altar de bronce y el lavacro. Ahora, ¿cómo se dio eso del altar del sacrificio? ¿Cómo se dio eso cómo llegó la conciencia de ofrecer un sacrificio en el altar? Avanza, por favor. Eso fue enseñado por Dios a Moisés y le explicó las dimensiones. Le dijo, lo vas a hacer de una madera de acacia y lo vas a cubrir con estas láminas, etcétera. Le dio unas medidas específicas, una altura, las parrillas, todos los utensilios que se iban a utilizar allí para retirar lo que quedara quemado, etcétera. Pero el pueblo no comenzó a ofrecer sacrificio allí. La Biblia tiene los primeros relatos de los sacrificios. Está con Caín y Abel, Noé y Abraham. La primera vez que se menciona que alguien presentó una ofrenda es con Caín y Abel. Cuando se habla de que se erigió un altar fue con Noé. Abraham también está entre los primeros. Y vamos a comenzar con Noé. Noé no ofreció un sacrificio para pedir perdón. Noé no ofreció un sacrificio porque tenía culpa. Noé ofreció un sacrificio después de haber salido del arca, pasado el diluvio. Es un sacrificio por gratitud, por lo que Dios ya había hecho. Y muchas veces tú tendrás que aprender a hacer ese tipo de sacrificio, porque hay gente que le pide y le pide y le pide y le pide a Dios, y cuando Dios cumple ni se acuerda. Pero tú tienes que tener un sacrificio de agradecimiento, de gratitud. Quiero saber quiénes están agradecidos con Dios. Amén. Me gustaría hacer en este momento un sacrificio de gratitud. En especial, quiero saber quiénes recibieron graduación en esta semana o se van a graduar en este tiempo. Queremos orar por ellos. Si alguien se ha graduado, que se coloque de pie o se va a graduar. No hay ningún graduando aquí, acá, ok.
Honremos al Señor por estas personas que cumplen con una meta en sus vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor por ellos. Y vamos a orar por ellos. Ahí de pie vamos a orar por ustedes. Iglesia, acompáñenme a agradecerle a Dios por sus vidas y vamos a agradecer por otras cosas también. Señor, te damos gracias por estos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, que tú les permites alcanzar este peldaño, este logro. Señor, creemos que si no hubiera sido por tu gracia no hubieran podido conseguirlo. Hoy te pedimos que sigas ampliando su horizonte, que los llenes de visión, que los hagas crecer más y más, que tu sabiduría, tu discernimiento los acompañe siempre. Padre, que lo que ellos emprendan guiados de tu espíritu pueda tener éxito siempre. En el nombre de Jesús, guarda sus corazones y ayuda a que sean instrumentos tuyos para ayudar a crecer a otros. Te damos gracias, Señor, por lo que ellos han alcanzado. Te damos gracias, Señor, por aquellas madres que ya tienen en sus brazos a sus bebés después de una espera larga, quizás difícil, de un difícil embarazo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por aquel que estaba desempleado y consiguió un buen trabajo o decidió emprender su propio negocio y ahora está creciendo y produciendo económicamente. Gracias, Señor, por eso. Gracias por aquel hombre o aquella mujer que estando en enfermedad, que estando afligido, tú le diste sanidad, Señor. Hoy te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Va mucho más allá de lo que podamos pedir o imaginar. Gracias por tu inmenso amor. Diga conmigo, Señor, estamos agradecidos contigo por lo que nos has dado, Señor. Y aún por aquello que has recortado tu mano para no darnos. Porque sabemos que todo, Señor, todo para los que te amamos, todo nos ayuda para bien. A ti sea la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso de gratitud al Rey. Gracias, Señor. Así fue el sacrificio que dio Noé. Abraham también dio sacrificio, Caín. Pero no hay nada que Jesús te pida que hagas que Él ya no haya hecho por ti. Todo lo que Jesús te pide que hagas ya Él lo hizo por ti. Así que cuando Caín y Abel, que fueron los primeros que la Biblia menciona en hacer sacrificio como tal, ya Dios había hecho un sacrificio. Se presume que en Génesis capítulo 3, verso 21 dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. ¿Por qué se estaban vistiendo? ¿Por qué? Tenían vergüenza. ¿Y qué les dio la vergüenza? El pecado, porque ellos antes estaban desnudos en el Edén y no sentían vergüenza. Pero cuando pecaron, Dios les dice: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Comieron del árbol que les dije que no comieran. Y ahí es donde ellos experimentan vergüenza, temor, porque eso es lo que trae el pecado. El pecado trae vergüenza, trae temor, trae aflicción. Y entonces ellos, en un intento humano para esconder la vergüenza de su pecado, cosieron hojas de higuera y se taparon. Pero dice el verso 21 que Dios el Señor les hizo ropa con pieles de animales. Y la única manera que hubiera podido hacerle ropa con pieles de animales es que hubiera sacrificado al animal para cubrir la vergüenza. Eso se llama propiciación. ¿Se acuerdan en el altar que les decía que se derramaba la sangre para cubrir la falta? Eso es lo que hizo el Señor allí, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Pero tenemos también el sacrificio de Abraham. Abraham también ofreció un sacrificio. De muchas maneras, pero hay un sacrificio en particular de Abraham que me inquieta. Y por eso quiero hablarte o decirte que tendrás que estar dispuesto a sacrificar lo bueno que Dios te ha dado para llegar a un nivel de intimidad mayor con Él. Te lo voy a repetir para que puedas leerlo también. Para que puedas leerlo, tendrás que estar dispuesto a sacrificar lo bueno que Dios te ha dado para llegar a un nivel de intimidad mayor. Imagínense esta situación. Dios le había prometido a Abraham un hijo y cuando Abraham pensó: ya yo estoy viejo y Sara es estéril y ya está viejita, entonces Sara le dijo que se acostara con Agar y tienen un hijo, pero Dios le dice: no, ese no es el plan. Tú estás tratando de resolver tu situación con un plan natural, pero yo tengo un plan sobrenatural que solo se puede explicar como que yo metí la mano. Y es que ya Sara estaba viejita, tenía la menopausia y había sido estéril. Así que ¿saben qué hace? Dios le da un hijo a través de Sara. Pero cuando ya este chico va creciendo, y tiene que haber crecido, porque Dios le dice que lleve, Abraham le pide que lleve la leña del sacrificio que va a realizar, que es tipología de Cristo. Abraham e Isaac caminando al monte de Moriah es el padre entregando a su hijo en un sacrificio y el hijo lleva el madero. El monte de Moriah es como el monte Gólgota. Habla de Jesús llevando el madero por nosotros. Y cuando Abraham va llevando allá, le dice a la gente que está con él:
espérenme aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Por qué él dice eso? Porque Abraham caminaba por fe. Abraham sabía que si Dios, después de haber hecho semejante milagro, le estaba pidiendo lo que más amaba, porque miren, así se lo pide Dios. Dios le dice, dame a tu hijo. Y por si había alguna duda, él de pronto dice, ay, le echó allá a Ismael. Dios le dice, no, a tu único hijo, al que amas. Y él arranca con su muchacho y lo lleva allá. Lo ata en las manos, lo ofrece, lo pone sobre el altar, y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, no lo hagas. Ya sé que me amas y que no me niegas nada. Eso es lo que Dios quiere ver, que no haya nada en tu corazón que esté por encima de Él. Y hay gente que apenas Dios le concede algo, desplazan a Dios. Necesitaban un trabajo, miren, yo he visto esto. Están esperando un trabajo, reciben el trabajo y ya no tienen tiempo para Dios, ni para orar, ni para nada. O hay personas, yo recuerdo esto, lo he visto en varias ocasiones, una mujer que está orando para que su esposo llegue a la iglesia y ora, y cuando su esposo pone un pie en la iglesia, baja. Antes servía, antes estaba atento a todo, pero apenas su esposo comienza a venir a la iglesia, se vuelve una calientacilla. No quiero ser duro, espero que usted haya estado en la alabanza y que ya su corazón esté preparado. Pero a eso me voy. Cosas que Dios te ha entregado que comienzan a desplazarte, a desplazar al Señor. Y Abraham está diciendo, yo te amo, Señor, por encima de todo y por encima de lo que me has dado. Y Dios ve eso y lo llama el Padre de la fe. Increíble, ¿no? De pronto si alguien le dijera, sacrifícame a tu suegra, Señor, yo hago tu voluntad enseguida. Pero Dios le dice, dame lo que amas. Porque si no te duele, si no lo amas, si no te cuesta entregarlo, no es un sacrificio, es un aporte, es una donación. Pero sacrificarte implica dolor, implica pena, implica un esfuerzo. Y quiero hablarte de otro tipo de sacrificio. La Biblia dice de otro sacrificio, dice Génesis capítulo 4. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó ¿a qué? A criar ovejas. Y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de la cosecha. Hay otra versión que dice de algunos frutos. Y dice el verso 4. Usted va a leer lo que está en negrita, por favor. También Abel llevó al Señor las y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo quiero que te detengas ahí un momento. ¿Qué fue lo que escogió Abel? Las primeras y mejores crías. Y entonces dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué está primero? Abel. Y luego está la ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque el Señor primero se agrada de la persona y luego de lo que la persona hace. Adelante. El Señor se agrada de la persona y luego de lo que la persona hace. El ser siempre es más importante que el hacer. Y te lo voy a decir de esta manera, otra vez. El ser siempre es más importante que el hacer. Quien eres tú es más importante que lo que tú entregas. No se trata de que exhibas, o si no, acuérdese de la viejita que tira 2 moneditas en el alfolí y Jesús dice, ella ha dado más que todos ustedes porque ella dio todo lo que tenía. Ustedes dan de lo que les sobra. Sacrificio, aporte. Caín presentó de sus frutos, Abel presentó de su rebaño. Entonces yo quiero mostrarles aquí la ofrenda de Caín, reino vegetal. Y la presenta delante de Dios. Pero entonces luego llega Abel. Ay, ¿por qué no gritaron así por el meloncito? ¿Les duele la gallina y no les duele el melón? Ustedes sí son. Pobre meloncito allí. Pero la gallina, ¡ay, ay! Además podemos hacer un sancocho después. Pero miren, quiero mostrarles algo. Esa reacción que ustedes tienen es porque le da más valor a la gallina.
aclaro, no se trata de la ofrenda, pero quiero explicarles esto. Donde salió este melón, puede haber mucho más melones. Y con la semilla que está aquí puedo sembrar o debo tener más allá. No pierdo mayor cosa de aquí. Pero si yo sacrifico la gallina, ya no me da huevos. Y no me puede dar más pollitos, más gallos o más gallinas. Y ahí acaba todo, se entrega todo. ¿Usted está conmigo? ¿Por qué les dolió la gallina? Porque sabe que tiene más valor. Y por eso, ¡ay no! ¡Sangre! Ahora yo quiero que usted piense, ¿qué fue lo que motivó a Abel a ofrecer lo mejor? Porque de eso se trata. No se trata de la gallinita, no se trata del melón, se trata del corazón. Muchas gracias, muchachos, a los modelos, un fuerte aplauso a ellos. No podía matar a la gallinita porque tengo que hacerlo en el tercer servicio. Si quiere, viene al tercero y ve cómo es la cosa. Un poquito dramáticos ustedes, se comen el melón y cuando están comiendo pollo ni se acuerdan. Ahora, mis amados, volvemos al hecho que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando Dios confronta a Caín, cuando no le agrada la ofrenda de Caín, dice el verso 5 de Génesis 4, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso ¿qué? Muy mala cara. Mire el que está a su lado para ver si tiene mala cara. Dígale, no seas Caín. Te lo voy a leer en otra versión. Esta versión me gusta como dice, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué andas tan enojado y andas amargado? Parece que estuviera escuchando a una mamá hablar de su hijo adolescente. Ay, sí, dijeron por ahí. Bueno, ¿y tú qué tienes? Cambia esa cara, ve. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué andas tan enojado, tan amargado? ¿Saben por qué andaba así? Miren que Dios le responde. Versículo 7, si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Mira esto, la ofrenda de Caín venía producto de una mala actitud. Y Dios le dice, si tú estuvieras haciendo lo bueno, no tendrías esa cara. El pecado está esperando el momento de dominarte. Hay una diferencia entre la mala actitud y el pecado. Pero quiero hacerte énfasis en esto. Una mala actitud llena el corazón de ira y amargura, entonces cae bajo el dominio del pecado hasta la destrucción. Diferencia esto: actitud, pecado, muerte. Hay gente que tiene que comenzar a cortar la actitud que tiene porque lo conduce a pecar y el pecado conduce a la muerte. Jesús dijo, el problema es enojarse. El apóstol Pablo dijo, si se enojan, no pequen. Así que es posible que yo me enoje sin que peque. Quizás tenga una mala actitud, pero todavía no he pecado. El autor de los Hebreos dice, no vaya a ser que alguien teniendo una raíz de amargura pueda perder los frutos de la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura, es decir, la actitud puede llevar a ese punto. Jesús dijo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ¿eso está dónde? Acá. Pero todavía no lo ha hecho, no ha cometido pecado. Santiago lo explica de otra manera. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Los malos deseos, ¿qué hacen? Dan a luz al pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz a la muerte. ¿Usted está notando la secuencia? Está la actitud. Y la actitud es eso que está en mi corazón. ¿De dónde comienzan las guerras? ¿De dónde salen las divisiones? ¿De dónde salen los conflictos? Dice Jesús, del corazón. Jesús también dijo que no es lo que el hombre
come lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca del hombre? De la abundancia del corazón habla la boca. Si los malos deseos están aquí, quizás todavía no son pecado. Hay que sacrificarlos allí. No dejarlos con vida. Cortar la mala actitud para que el pecado no se adueñe. Miren, y dice entonces que están los malos deseos y cuando los arrastran y los seducen, los malos deseos dan a luz el pecado. Y el pecado, cuando se desarrolla completamente, da luz a la muerte. Es como el hombre que está así y ve una muchacha y dice, está como linda. Y tiene el deseo aquí, pero todavía no ha cometido pecado. Tiene la actitud inadecuada. Pero en el momento en que se acerca a hablar con ella, el pecado comienza a desarrollarse. Se va desarrollando. Y entonces viene la muerte. No necesariamente la muerte física inmediatamente. Se mueren matrimonios por eso. Se mueren propósitos. Por estar cultivando una actitud inadecuada. Por estar cultivando una actitud que florece como pecado. Entonces, no tengo ganas de hacer nada. Y entonces consientes el pecado de la pereza. Y eso trae ruina, muerte financiera. ¿Dónde comenzó? En la actitud. En lo que tenías que sacrificar. ¿Qué fue lo que te dije yo que sucedía cuando tú llegabas delante del altar de bronce? Cambiaba tu actitud. Cuando llegas a la iglesia y comienzas a cantar la alabanza, cambia tu actitud. Si volvemos a lo que dice Génesis 4:7, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Génesis 4:7, atrás, 2 atrás. Está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Una más atrás. Quiero que usted note eso. Porque alguien puede decir, pero yo soy pecador, tengo la naturaleza pecaminosa millón. No puedo, ese no está en mí, no puedo controlarme. No puedes controlarlo porque eres un niño carnal. ¿Te acuerdas? El pastor nos enseñó eso. El fruto del Espíritu, ¿de dónde sale? Cuando vives en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, dice, no se nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía o de temor, sino un espíritu ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Y tú puedes decirle, no voy a ceder. No hemos sufrido ninguna tentación que no podamos resistir. ¿Cuándo no podemos resistir la tentación? Cuando dejamos que el pecado se desarrolle. Hay que sacrificarlo. ¿Por qué están tan serios si en el primer culto no estaban así? ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y sí le agradó la ofrenda de Abel? Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente, versículo 4. Dice, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor, diga conmigo mejor, que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Note que dice, Abel ofreció a Dios un sacrificio. No está diciendo que lo había aceptado, pero está hablando de la actitud de Abel de ofrecer lo mejor. Y entonces dice que Dios ve eso y lo declaró justo y así aceptó su ofrenda. Y aún hoy estamos hablando de Abel. Aún hoy esa acción tiene repercusiones. Dice el verso 6, pero no... ahí en el 4, ¿por qué Abel ofreció eso? Mis amados, porque creía que Dios era el que recompensaba. Y como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Tú honras a Dios cuando le pides algo que solo Él puede hacer. Es como cuando dice, mira, tengo este chicharrón en el carro, no le encuentro. Ven, yo conozco un man que ese sí puede. Te lo llevo allá. Nadie pudo con el chicharrón, pero él sí. Y entonces es una forma de reconocer su capacidad. Y cuando tú tienes una situación difícil y te acercas a Dios, estás reconociendo que Él tiene el poder para cambiar las cosas. No se trata de tu condición, se trata de tu actitud. De pronto tu condición no cambia inmediatamente, pero si tu actitud cambia, cambiará tu condición. Pero si tú no cambias tu actitud, aunque tu condición cambie, tú seguirás siendo el mismo, afligido y amargado.
Pero cuando tú tienes una actitud de fe expectante y tú dices, Señor, yo voy porque yo creo, haces lo que hizo la mujer con el flujo de sangre, que dijo, yo sé que si tan solo tocar y recibiré el milagro, eso mueve el corazón de Dios. No es la ofrenda. Aquí cuando tú lees acerca de Abel en Hebreos, no habla de la ofrenda, habla de que por la fe él ofreció una ofrenda que le agradó al Señor, pero fue la fe lo que lo movió. Pablo dice que todo lo que no procede de fe es pecado. De aquella persona que dice, ¿será que yo puedo hacer? Ay, no, yo no sé si esto está bien o está mal. No lo haga. Porque Dios quiere que la gente se complazca con Él. Que cuando se acerca esté confiadamente. Hebreos dice, acerquémonos confiadamente pues al trono de la gracia. Dios quiere que tú te regocijes con Él. No puedes agradar a Dios si no tienes fe. Y es el momento que tú le digas, Señor, quiero confiar más en ti. Yo no quiero ser un desconfiado, un incrédulo. Yo quiero sacrificar la incredulidad. Quiero sacrificar el razonamiento que anula la fe. Porque hay un razonamiento que no anula la fe. Quiero sacrificar el razonamiento que no me deja ver el mover tuyo. Y voy a proclamar que aunque las circunstancias estén alcanzando, aunque el mundo esté entrando en crisis, yo puedo estar firme. Aunque soplen los vientos y azoten contra mi hogar, estamos sobre la roca. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo. En ti soy inconmovible porque tú, Señor, eres quien me sustenta con tu mano derecha. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando usted lee las personas el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre el mar, sobre la arena, ambos tienen la misma circunstancia, pero la forma en cómo se cimentaron fue lo que hizo la diferencia. En Lucas, capítulo 9, dice, después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. La otra versión dice, niéguese a sí mismo, sacrificio, cargue con su cruz, muerte. ¿Cada cuánto debe cargar su cruz? Cada día. Y sígame. Cuando alguien pasaba con una cruz, va para el papayo, a morir. Muerte. Jesús dijo que había que negarnos a nosotros mismos y eso implica sacrificar mi orgullo, sacrificar a veces mi comodidad. Usted sabe que para crecer espiritualmente a veces tiene que estar incómodo. Porque qué rico es dormir hasta las 8 de la mañana. Pero así nunca vas a crecer. Sacrificio. Y este sacrificio debe ser ¿cuándo? Cada día. Números capítulo 28, verso 3 dice lo siguiente. Diles también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor. Lea conmigo lo que está en negrita. Y sin falta, diariamente y sin falta. Lea lo que está en rojo siempre, por favor. 2 corderos de 1 año que no tengan ningún defecto. Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. Verso 5. Las ofrendas de cereales será de 2 kilos de la mejor harina, amasada con 1 litro de aceite de oliva. Este será el sacrificio que se quemaba continuamente en el monte Sinaí como ofrenda de olor agradable al Señor. ¿La ofrenda de qué? Avanza. La ofrenda de vino será de 1 litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario en honor del Señor. Versículo 8. El segundo cordero será sacrificado al atardecer y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino, iguales a la ofrenda de la mañana. Es una ofrenda de olor agradable que se quema en honor al Señor. Las cosas que resalté en rojo tipifican a Jesús. Diariamente y sin falta, corderos que no tengan ningún defecto, tipología de Cristo. Cereales y la mejor harina, que es con lo que se hace el pan, que tipifica el pan de vida, que es Jesús. El aceite, que simboliza el Espíritu Santo. Entonces tenemos el pan, que es el cuerpo. Colócala del versículo 5, números 28, 5. Dice, la ofrenda de cereales será de 2 kilos de la mejor harina para hacer el cuerpo. ¿Y con qué va a estar amasada? Con 1 litro de aceite, el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Versículo 7, vino, que representa la sangre de Jesús, el cordero, que representa a Cristo, y el honor, porque todo lo que se hace es para agradar al Padre. Luego vuelvo a decir cordero, que es el cuerpo de Jesús, cereales, el pan, vino, la sangre. Vamos a leer de nuevo el verso 3 que dice, diles también estas cosas,
que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor, diariamente y sin falta, 2 corderos de 1 año que no tengan ningún defecto. ¿Cuándo tenían que sacrificarlo? ¿Cuándo? Uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Cuándo se supone que usted debe orar con mayor intensidad? En la mañana y en la tarde. Esto es un sacrificio. Y usted va a tener que sacrificar parte de su tiempo, de su entretenimiento, de sus gustos, para poder presentar esa ofrenda. Pero quiero que escuches esto. Cada vez que había un encuentro con Dios, había una ofrenda, de alguna manera. De pronto, cuando iban a buscar a Dios, ofrecían un sacrificio. Pero también sucedía que de pronto, así como Jacob, que Dios fue el que se le apareció, después del encuentro, ofrecían un sacrificio. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez que tú te encuentras con Dios, tienes que estar haciendo algún tipo de sacrificio, despojándote de algo, para apartar el tiempo, pero también despojándote de una mala actitud, de la incredulidad, porque tienes que creer que Dios está allí para encontrarte con Él. La pregunta es, ¿por qué ya no se deben ofrecer más sacrificios en el altar para pedir perdón por los pecados? ¿Cuál es la respuesta? Jesús es la respuesta. Hebreos capítulo 10 dice, por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, está hablando Jesús, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Eso es en honor al Padre. Todo el sacrificio de Jesús en honor al Padre. Todo lo que se hacía en el altar de bronce era simbología de lo que Jesús iba a hacer. Aquellos sacrificios que hacía el sacerdote era para quitar el pecado y tenían que hacerlo en la mañana y en la tarde. Siempre. Pero si nosotros seguimos leyendo, el versículo 11 de Hebreos 10 dice, todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. ¿Saben cuál es la diferencia entre la propiciación y la redención? La propiciación cubre los pecados, que era lo que hacían los sacerdotes. Se cubría la falta, pero la redención, que Jesús te redimió, es que Él pagó por ti la fianza. Pagó por ti para que nunca más fueras culpado por tus pecados. Dice, nunca pueden quitar los pecados, pero Jesucristo ofreció los pecados un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Escúchame, Jesús no solo perdonó tus pecados que cometiste antes de venir a la iglesia. Jesús perdonó el pecado que cometiste ayer y perdonó el pecado que vas a cometer dentro de unos días, porque fue una vez para siempre. El plan tuyo es mantenerte lo más santo posible, agradarlo con todo tu corazón, pero sin duda vas a pecar mientras estés en esta naturaleza humana. Tu intención debe ser buscar el rostro de Dios siempre y apartarte de toda forma del mal. Versículo 13 dice, allí está esperando, sentado a la diestra del Padre, está esperando hasta que Dios haga que sus enemigos el estrado de sus pies. Verso 14, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los que han sido consagrados a Dios. Cuando se te ve así, humanamente, tú eres un pecador. Pero cuando te ven por el filtro de Jesús, tú eres perfecto. Usted es una hermosa creación de Dios. Lo estoy viendo por el filtro del Señor. No se emocione. Yo siempre he dicho que la esperanza del feo es la oración. Porque la Biblia dice que cuando estaban orando se transfiguró Jesús. Usted puede ser transfigurado. Se ahorra una platica en cirugía. Mi amado, aquí lo que está diciendo, lo que yo leo aquí, es que si tú eres consagrado a Dios, si tú eres apartado para Dios, que tienes intimidad con Él constante, Dios te declara perfecto. Pablo dice, esto éramos algunos de nosotros, hablando de homosexuales, hablando de chismosos, porque, ay, qué escándalo, es homosexual. ¿Y la chismosa qué? Hablando de homosexuales, de chismosos, de asesinos, de tal cosa, dice, y esto éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido lavados. Esto eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido limpiados por Jesucristo y por nuestro Padre y por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:15 dice, y el Espíritu Santo, le pido a los chicos de la alabanza que se acerquen,
Y el Espíritu Santo nos confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Dice el verso 17: y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrenda por el pecado. Cristo lo hizo todo. Ya no hay que hacer más nada para ser perdonado de pecados. La pregunta es, entonces, ¿qué tipo de sacrificio tengo que ofrecer? ¿Qué tipo de sacrificio debo presentar delante del Señor? Hebreos 13 dice, en el verso 15, por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Primero, alabanza. Alabémoslos pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que usted todavía tiene que ofrecer un tipo de sacrificio, pero no para el perdón de sus pecados, sino por amor, por agradecimiento, por gratitud de lo que Dios ya hizo. Quiero decirte que alegremos el corazón de papá con nuestra mayor ofrenda, nuestras vidas. No hay nada mayor que puedas ofrecer sino tu propia vida. Brianna en estos últimos días ha comenzado, unos meses ha tenido una costumbre. Ahora coge algo y dice: te voy a preparar una pizza, papá. Aquí está la masa, se lo enseñaron en el colegio. Aquí está la masa, se echa la salsa de base, aquí le pongo, ¿quieres que le eche piña? ¿Quieres que le eche tal cosa? Y me la presenta. A veces tapa las cosas y dice: ¡sorpresa! Y yo digo: ¿y qué me preparaste? Aquí tienes esto y esto y esto. Porque su plan es alegrarme y quiere sorprenderme muchas veces. Se la pasa escondiendo las cosas. Mi esposa es testigo, esconde las cosas para después taparle y decir: ¡sorpresa! Yo recuerdo que yo le llevaba flores a mi mamá para sorprenderla. Me las robaba. Ya me arrepentí, pero me las robaba. Y todo era para que ella... Brianna sale de la escuela dominical, a veces hace los dibujos, entonces me dibuja así y me colorea marrón porque yo soy color marrón según ella. Y hace una bolita así y Ana dice: ¿y quién es esta? Esa es tu mami. ¿Y por qué me hace así? Porque tienes la hermanita adentro. Pero cada vez que hace algo nos los quiere mostrar porque quiere que nosotros veamos y nos alegremos con ella. Lo mismo quiere el Padre contigo. El Padre espera que tú te alegres con Él, que lo sorprendas, que lo alabes, que tú le digas: papito, mira lo que tengo para ti. Ese sacrificio de alabanza. Quiero terminar con el Salmo 43. Dice: porque tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me has alejado de ti? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde vives. Mira, yo quiero que tú veas en ese verso: envía tu luz y tu verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que es la luz que venía a la humanidad para poder ser el único que nos lleva al camino al Padre, a la presencia de Dios, al monte, al lugar donde tú vives. La alabanza debe conectarte con esto. Tú debes ser entendido que cuando alabas estás acercándote al trono de la gracia de Dios. Y me encanta lo que dice el verso 4. Llegaré entonces a tu altar. La otra versión dice al altar de Dios, que es tipología del altar de bronce. Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son de batería, al son de bajo, al son de guitarra, al son de piano, de congas. Con mis voces te alabaré, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría. Increíble, ¿no? Oh, Señor, tú llenas mi vida de alegría. Allá está diciendo, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Por ti los ciegos ven.
pero de una forma distinta. Sé que la Biblia dice que si alguien está enfermo, que vengan los ancianos de la iglesia y pongan sus manos sobre ellos. Pero el Señor te puede sanar ahí, yo creo eso. Creo que cuando nosotros alabamos al Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Así que quiero ver la mano levantada de los que están enfermos. De los que están enfermos. De los que han estado afligidos en estos días. Yo quiero que proclames conmigo esto. Señor, te daré sacrificio de gratitud. Porque ya veo cumplido lo que estoy esperando de ti. Lo veo con mis ojos de la fe. Y no me estancaré, Señor, no me afligiré. Le digo a mi alma, alma mía, ¿por qué te angustias y te abates dentro de mí? Di conmigo, porque aún he de alabarle, aún he de exaltarle. Yo veré tu gloria, Señor. Tú cumplirás en mí tu propósito por tu fiel amor a tu nombre. En el nombre de Jesús vamos a seguir exaltando para que el Señor nos liberte, nos sane con todo nuestro corazón. ¡Alábale! Cambiaré mi tristeza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Quiero contarles algo. Para mí es terrorífico cantar en público. Perdónenme si le estoy atrofiando los oídos, pero yo tengo una imagen en mi corazón. Veo a David trayendo el arca del templo, el arca del pacto de la casa de Obed-Edom, y cada vez que daba unos pasos ofrecía un sacrificio. Y venía saltando y gritando. Y Mical lo vio y dijo, mira al otro, lindo que se ve. Así que con todo el respeto que usted se merece, me importa un pepino si le parece que canto mal. Y usted, si canta mal, debe hacer lo mismo. Cante con todo el corazón, porque es delante del Rey que lo estamos haciendo. Amén. Con todo su corazón. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido desde hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche, yo sé cuando viene la mañana. ¡Arriba, arriba! Cambiaré mi tristeza, ¡Cambia tu vergüenza! cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén.
Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. En medio de la alegría, en medio del gozo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Esta es nuestra respuesta a ti, Señor. Amén. Así te decimos. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Amén. Fuerte, fuerte. Ay, para que no se acabara el tiempo. Yo creo que recibiste sanidad. Yo creo que la aflicción se ha ido.